Un saludo cordial. Para mí es un gusto estar aquí hoy hablando sobre microficción, sobre minicuento y microrrelato. Eh, Agradezco mucho al Centro Cultural de la Universidad de los Andes por esta oportunidad. Eh, esta pequeña, digamos, introducción a la microficción es el resultado de algunas reflexiones que me han tomado alrededor de 10 años desde la publicación de mi libro Cuentos de Minicuentos hasta ahora. Quisiera agradecerle mucho también a la escritora Luisa Valenzuela de Argentina, ya que fue una conferencia suya la que me inspiró para escribir Minicuento. Ella es una escritora argentina reconocida en el ámbito del cuento y del minicuento o microrrelato, y en el 2019 se fundó en Buenos Aires como parte del fondo de la Biblioteca del Congreso, la Biblioteca Luisa Valenzuela, que es, es un centro de documentación del microrrelato y la primera biblioteca de este tipo en el mundo, digamos, al menos en América del Sur. Bueno, creo que en México hay un proyecto también de una biblioteca de microficción, pero es de un escritor Agustín Monreal, tiene una biblioteca de microficción, y en Chile creo que también hay otra biblioteca que fue creada en honor al escritor Pedro Jara. En Colombia también ha habido, digamos, antecedentes importantes sobre los cuales pues quisiera hablar en un momento. Primero voy a empezar entonces leyendo una cita de Luisa Valenzuela, en la cual ella, digamos, que hace una aproximación al microrrelato o al minicuento. Digamos así, ya podemos entrar en materia y al final podemos hablar un poco sobre las bases de la convocatoria que desde el Centro Cultural de la Universidad de los Andes se está haciendo para la escritura de microrrelato. El microrrelato es un nanodispositivo de hacer pensar. Es un soplo de misterio con patitas, como si bailara. Al decir mucho más que sus breves palabras, el microrrelato fructifica en tu memoria y te convierte en su cómplice. Me gusta mucho esta frase, esta descripción del minicuento que hace Luisa Valenzuela, ya que en ella, primero al hablar de que el microrrelato es un nanodispositivo, le está, digamos, reconociendo al minicuento o al microrrelato su carácter sumamente contemporáneo y vanguardista, y su carácter casi que de estar entretejido o muy en sintonía con los desarrollos de nuevas plataformas digitales, nuevos medios de comunicación, textos que nosotros usamos diariamente, como pueden ser tweets o posts en distintas redes. Usualmente tienen un límite de palabras, algunos, y digamos, esta demanda esta exigencia de brevedad y de concisión, que también ha llevado pues a generar los distintos tipos de emojis y distinto tipo de aproximaciones visuales también. Es un medio en el cual el minicuento, digamos, que ha logrado acomodarse, acoplarse por su plasticidad. Y por eso la palabra nanodispositivo me gusta mucho. Me gusta que Luisa Valenzuela no empieza diciendo que es un género literario, ¿sí?, cuya extensión debe tener tantas y tantas palabras,
Ese es un tipo también de abordaje que se ha hecho desde la crítica literaria, pero en general los críticos o los estudiosos recientes como Lauro Zavala, Violeta Rojo, etcétera, reconocen esta plasticidad de la que habla eh, Luisa Valenzuela al referirse como un nanodispositivo, y es que también, digamos, es muy difícil de clasificar el minicuento dentro de las taxonomías literarias. Por eso esta palabra también es interesante en la medida en que plantea que es un nanodispositivo de hacer pensar, o para hacer pensar, por decirlo por decirlo de un modo sencillo. Es el minicuento demanda una capacidad de interpretación y de interlocución muy profunda, en algunos casos, entre el lector y el texto, porque al usar mínimas palabras, el texto muchas veces deja o necesita que el lector complete la información que está allí sugerida para que el texto cobre todo su sentido o sus múltiples sentidos, porque también eso es algo que tiene la brevedad, y es que como puede ocurrir por ejemplo en la poesía breve japonesa, como el haiku, donde un instante puede develar un sinnúmero de emociones o de resplandores, digamos, a través de una pequeña, de un texto muy condensado. Igualmente, el minicuento demanda esto y hace pensar. Muchas veces hay minicuentos que son muy eruditos, y Tundama Ortiz, en su dodecálogo del minicuento, él decía que la erudición del minicuento debería ser proporcional a su sentido del humor, ¿sí? Es decir, que hay algunos minicuentos que pueden ya caer más en el aforismo filosófico, en la reflexión, pero también ese carácter múltiple es lo que yo quiero señalar enseguida con el texto que preparé para hoy, ya que el minicuento no solo es difícil de catalogar por ser breve, sino porque al ser breve esa plasticidad le permite apropiarse de múltiples lenguajes. El lenguaje de un anuncio publicitario, el estilo de texto, por ejemplo, de un clasificado de un periódico, puede ser un motivo para crear un texto, un minicuento. Digamos, múltiples elementos de la cotidianidad podrían verse involucrados allí, y múltiples lenguajes, como el lenguaje científico, o el lenguaje, por ejemplo, el lenguaje de instrucciones, como voy a mencionar en un segundo, las célebres instrucciones para llorar, por ejemplo, de Julio Cortázar. Es un texto breve que pues cabe perfectamente dentro de esta descripción del minicuento como dispositivo, ya que se vale también de un lenguaje que en principio aparentemente no es literario, que es el de las instrucciones, como cuando uno compra algún producto tecnológico o algo para armar, que también es otra palabra que utiliza Cortázar. Cortázar tiene muchos textos breves, como todas las historias de Cronopios y de Famas, y él también en otro tipo de textos, como la poesía permutante, él habla mucho de esa exigencia que tiene el minicuento de el texto breve de interpelar al lector. Después habla más adelante Luisa Valenzuela, en esta descripción del minicuento, de que el microrrelato fructifica en tu memoria y te convierte en su cómplice. Al decir mucho más que sus breves palabras, aquí está, repito entonces, el microrrelato es un nanodispositivo de hacer pensar. Es un soplo de misterio con patitas, como si bailara, ¿no? En esta parte ella le da como un aire también de ternura a ese minicuento, porque lo preserva al ser pequeño. Es un soplo de misterio, definitivamente. Es muy lindo esa expresión.
algo que es muy casi efímero, ¿no? Sin embargo, ese punto, este punto que menciono, un soplo efímero, algún texto que pasa, digamos, esto es importante ya que, digamos, dentro de la teoría literaria, hay un texto, digamos, importante, eh, que es La filosofía de la composición, escrito por Edgar Allan Poe. Repito que todos estos textos van a quedar, los links en la página de convocatorias 2021 para que los puedan consultar luego. En este texto él hace, digamos, todo un análisis de, de su propia creación, de su obra, es como una arte poética, y él menciona como uno de los elementos que le dan, digamos, como contundencia a un relato, que le dan su carácter de unidad, es justamente lo que él llama la unidad de efecto, de cómo cada uno de los elementos que se disponen en el cuento, desde el comienzo hasta el final, deberían conducir y estar como digamos, sí, como una obra arquitectónica en la cual cada detalle se va disponiendo, cada palabra, cada adjetivo, para generar un efecto en el lector al final. Y podemos ver digamos, esto en los cuentos de Poe, pues célebres como la carta, creo que es la carta robada, como El corazón delator, ¿sí? El gato negro también, todos manejan esa unidad de efecto, y bueno, pues en el texto Filosofía de la composición, pues se muestra que es todo, desde la perspectiva de Poe, es como todo una aproximación muy como racional a la creación del relato. Pero retornando a nuestro tema, uno de los elementos que él señala como fundamentales para la unidad de efecto del relato es la duración del relato. Entonces él señala que un relato demasiado corto no va a tener la misma unidad de efecto y no va a dejar el que perdure. El lector no va a tener el tiempo para que perdure en su memoria, para que el efecto sea lo suficientemente intenso como para que perdure en su memoria ese relato, y para que el efecto tenga la contundencia que se busca. Entonces, sí, él dice que si el relato es muy corto, pues se va a olvidar rápidamente. Lo que dice es como el soplo de misterio con patitas, como si bailara, pero Luisa Valenzuela agrega algo, y es: al decir mucho más que sus breves palabras, el microrrelato fructifica en tu memoria y te convierte en su cómplice. Entonces, nuevamente es muy acertado lo que ella dice. Primero, pues dice mucho más de lo que está contenido en el texto, que ya lo mencioné. Los silencios en la brevedad también expresan mucho. No es necesario revelarlo todo, porque de antemano, desde la microficción, se asume que el lector es un lector, digamos, intrépido o intrépida, que va a cuestionar, a hacerle preguntas al texto. Y esto ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. El microrrelato, al decir mucho más que sus breves palabras, fructifica en tu memoria. Entonces lo que está diciendo es: no era lo que pensaba Edgar Allan Poe, de que por ser breve se iba a olvidar rápidamente, sino que esa exigencia te convierte en el cómplice, dice Luisa Valenzuela, ya que tú tienes que entrar en una relación como muy especial con el microrrelato, no digamos para entenderlo, como si se tratara de un chiste, aunque podemos más adelante quizás mencione algo sobre la relación entre chistes y minicuentos. Pero en este caso, digamos que lo que señala Luisa Valenzuela es que no se va a olvidar por ser breve, sino que se crea una complicidad entre el lector y autor y texto como tal. Voy a poner un ejemplo, voy a leer un minicuento de Ana María Schwa, que es una escritora de Argentina
que se destaca especialmente en el ámbito de la microficción, es excelente y es una gran escritora. Voy a leer uno que se llama El hermano serpiente. En su lecho de muerte, el padre le entrega un cofre. Adentro del cofre vive una serpiente. Esta serpiente, dice el moribundo, es tu hermano, fruto de mis amores con una mujer demonio. Lo confío a tu cuidado. El hijo consagra su vida a la caza de ranas y ratones para alimentar a la serpiente, creyendo que su padre sufre en la gueneja el castigo de los lujuriosos o los magos, sin saber que se cuece, en realidad, en el círculo destinado a los bromistas. Esta misma historia podría haberse relatado de muy diversas maneras, y como tal, una novela se podría construir con ese mismo argumento. No quiero entrar en este momento a analizar, digamos, cómo logra Ana María Schwab, digamos, este efecto, digamos, o esta contundencia, que es entender que en su lecho de muerte el padre le juega una broma tan terrible a su hijo como esa, por la cual queda condenado a uno de los círculos del infierno. Esta elegancia con la cual Ana María Schwab logra crear una atmósfera, escogiendo cada una de las palabras con una elegancia, una sutileza, y generar un efecto contundente, solo es posible si el lector atento y la lectora atenta logran completar y logran interpretar las claves que están en el texto. Hay otros textos que no tienen, digamos, esta característica particular de exigir tanto en cuanto a interpretación, pero sí es cierto que cada minicuento es un universo que despliega múltiples posibilidades. A continuación voy a leer el texto que tengo preparado para hoy. El minicuento Género imposible, género sin fronteras. El minicuento como género literario es imposible. Los críticos que estudian el tema difícilmente han llegado a un consenso sobre qué es un minicuento, es decir, a un acuerdo sobre las características generales o particulares que harían que un texto breve se llame así, minicuento. La extensión misma de la obra es algo que se discute. Algunos sostienen que debe tener un máximo de 300 palabras, otros dicen que no puede exceder una cuartilla, y los infinitos concursos exigen una extensión que varía entre las 100 y las 1000 palabras. Por otra parte, han venido apareciendo diversos nombres para referirse a estos cuentos breves: microrrelatos, relatos hiperbreves, nanocuentos, microcuentos, minificciones, ficciones súbitas, cuentos ultracortos, cuentos brevísimos o, como los llamó el juguetón Julio Cortázar, textículos. Se registran más de 60 nombres sin que haya claridad sobre las diferencias o las taxonomías de este tipo de relatos. Algunos teóricos, por ejemplo el reputado Lauro Zavala, han querido subsanar el problema de los múltiples nombres creando una categoría más amplia llamada microficción, la cual abarcaría esa enorme diversidad de textos cortos. De cualquier modo, las clasificaciones en este ámbito de la literatura son bastante enrevesadas. Suele decirse que una de las características del minicuento es su capacidad para apropiarse de diversas técnicas narrativas. De esta manera estaría emparentado estilísticamente con el ensayo, la poesía, la fábula o el aforismo, o el haiku, como mencionamos. Entonces no es extraño encontrar poemas en prosa en antologías de microrrelatos o microrrelatos en antologías poéticas. Incluso hay quienes defienden que los chistes son excelentes microrrelatos. Así pues, decir que una de las características del minicuento es ser un género híbrido capaz de apropiarse de los diversos estilos literarios viene a ser parecido a decir que una de sus características principales es que puede llegar a tener todas las características. Todo esto, naturalmente, hace muy difícil establecer categorías, clasificaciones, géneros. Es interesante, sin embargo, el auge que ha tenido la microficción en los últimos 20 años.
Esta época agitada que nos angustia con la sensación de que el tiempo es cada vez más corto, pareciera estar exigiendo que surja y se propague una literatura cada vez más breve. El desarrollo acelerado de los medios tecnológicos e informáticos ha generado progresivamente que la imagen tenga una mayor relevancia y que la palabra cumpla un papel complementario o subsidiario. Este contexto de las redes sociales y virtuales, de los mensajes de texto y la velocidad informática, pareciera ser el reino ideal para la existencia de las microficciones. El minicuento es metaficcional. Sin embargo, existen al menos 3 dificultades para aceptar sin reservas el imperio de los minicuentos. 1. La crítica y la teoría se están encargando de crear un sistema tan complejo y diverso para tratar de comprender los cuentos breves que una cantidad innumerable de textos pueden ser justificados con ese mismo aparataje teórico. Es decir, que desde una lectura netamente académica todo podría llegar a ser un minicuento. Incluso empiezan a aparecer obras inéditas de escritores famosos bajo el rótulo de minicuentos o microrrelatos. Así, una observación marginal en un cuaderno de Andrés Caicedo o en una servilleta de Hemingway de repente se convierte en manos del teórico en una muestra de la ficción colombiana de los años 70 o en el primer minicuento moderno. 2. El flujo acelerado de la información y el tiempo limitado para procesarla hacen que las valoraciones o los juicios sobre la obra sean parciales o superficiales. El lector empieza a perder una capacidad de discernimiento estético en el ámbito literario. Aparecen minicuentos y minicuentistas a la velocidad de la luz. 3. Con la pérdida del discernimiento estético o con esa transformación del gusto, se pierde también la conciencia del oficio, la necesidad de una formación en la técnica literaria. Poe, Edgar Allan, el maestro del relato contemporáneo, advertía en su filosofía de la composición sobre los peligros de que una narración fuera demasiado corta. Decía que el efecto de un texto muy breve sería fugaz y no perduraría en el espíritu del lector. Según él, la técnica, la capacidad estilística e imaginativa del autor, el trabajo riguroso sobre el material de la palabra escrita, debían encaminarse a producir una impresión contundente y premeditada en el lector de la obra. En este sentido, la producción masiva de microficciones muchas veces enmascara la falta de rigor y de trabajo que subyace en las obras de arte, independientemente de su forma o extensión. Muchos minicuentos son estelas de humo, cajitas vacías en una inmensa y luminosa vitrina. Ahora bien, pese a las dificultades y reservas que he manifestado hasta ahora, lo cierto es que existen estas criaturas extrañas y breves de múltiples formas y múltiples nombres. Existen además grandes maestros y maestras, grandes pequeñas obras maestras en el mundo de la brevedad. Aunque el minicuento, repito, como género sea imposible, existe. No obstante, es necesario tener los ojos bien abiertos para que no nos caiga una basurita en el ojo en lugar de un minicuento. La pregunta que surge naturalmente en este punto es, ¿cómo reconocer a un minicuento? Esta cuestión aparentemente sencilla adquiere una profundidad metafísica cuando nos adentramos en el asunto. Tundamortis escribió en su Dodecálogo del minicuentista que todo puede ser un minicuento, pero un minicuento no necesariamente es un minicuento. Esta paradoja nos indica que quizás lo más importante no sea llegar a clasificaciones y categorías, algo que siempre termina por enredarnos en la literatura y en la vida, sino leer, degustar y crear pequeñas criaturas, relatos microcósmicos que transgredan las fronteras y le devuelvan a la literatura aquello que muchas veces la academia le ha querido quitar infructuosamente desde hace tiempo, la libertad. Bueno, pues a continuación quisiera leer algunos minicuentos que seleccioné para hoy, y a partir de la lectura de esos minicuentos retomar aspectos importantes de lo que pues menciono en el texto que acabo de leer. Bien, recomiendo algunos libros también en la página de convocatorias para que le den un vistazo. Está Grandes Minicuentos Fantásticos, de Editorial Alfaguara. Es una obra excelente de referencia, y desde la parte, digamos, de la crítica literaria hay un libro de Violeta Rojo
se consigue en internet, que se llama, y pues vamos a poner el enlace en la página de convocatorias, se llama Breve Manual Aumentado para reconocer minicuentos. Es un texto muy interesante también. Y pues recomendaría otro texto que lo tengo por acá, que se llama El minicuento fantástico, de Javier Tafur. Un ensayo, es un autor colombiano y me gustó su ensayo. En él retoma el trabajo que hicieron Guillermo Bustamante y Harold Kremer en Cali, eh, entre los años 70 y 90. Sí, tuvo como dos etapas. La revista Ecuoreo, que fue una publicación importante en Colombia de microficción, de minicuento, y no solo en Colombia, sino en América Latina. Este texto que publica Javier Tafur también, pues vamos a poner el link para que lo puedan leer. Allí también hay algunas claves de interpretación interesantes del minicuento. Pero más allá de todo lo que acabo de señalar, pues aunque sea un género imposible, aunque sea un género difícil de encasillar, es un género que existe, es un género fascinante y es un género que, pues, la mejor manera de conocerlo, la mejor manera de aproximarse a este, no lo llamemos género, sino a este dispositivo, a este nanodispositivo literario, es justamente a través de él mismo, ¿no? Vamos a leer ahora algunos minicuentos. Ya compartí El hermano serpiente de Ana María Schwab. Voy a leer otro minicuento de Ana María Schwab porque me gusta mucho la microficción de esta autora. Es de Argentina ella. No tiene título el minicuento. Mi papá no está contento conmigo. Me mira más triste que enojado porque sabe que le oculto un secreto. Estás muerto, quisiera decirle, pero tengo miedo de que no venga más. Del escritor mexicano Gustavo Mazo, el minicuento La punta de la madeja. Cuando ella descubrió su primera cana, quiso arrancarla de un tirón, pero como el odioso pelo blanco se prolongaba, jaló y jaló mientras su cuerpo se destejía hasta que solo quedó una niña llorando asustada. En estos dos relatos que acabo de leer, tanto en el de Ana María Schwab, el de Ana María Schwab pues tiene exactamente 31 palabras. El límite de palabras que se ha puesto para esta convocatoria de relato de minicuento o microrelato es de 150 palabras, es decir, es más extensa. A mí en particular me gustan como este minicuento breves, como estos que acabo de leerles, pero hay minicuentos un poco más extensos. Entonces, como les decía, pues la extensión no es un punto de referencia para saber si eso no es un minicuento. Vamos a leer este que es también un minicuento, se llama Cuento de Horror, pero de Juan José Barreola, pero es un minicuento que a partir de la idea del cuento de terror también como que le da un giro muy poético, se resuelve muy poéticamente el minicuento. Dice: Cuento de horror. La mujer que amé se ha convertido en fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Este minicuento también pues da múltiples posibilidades de interpretación, de si en efecto puede interpretarse tanto desde el aspecto fantástico como la mujer que amo se convirtió en fantasma, se volvió un espíritu, como en el minicuento de Schwab que acabamos de leer, y que se aparece
en yo soy el lugar de sus apariciones, por la manera en la que está escrita esa frase, él no dice, la mujer que no se ha convertido en fantasma se me aparece todos los días o se aparece en algún lugar. La manera en que dice yo soy el lugar de las apariciones es muy bien lograda, es, como les decía, poética, es muy bien cuidada esa frase, estilísticamente muy depurada, y eso le da una gran belleza a este minicuento que nos cambia también. Ese es otro de los aspectos del minicuento, y es que son muy contundentes. Julio Cortázar eh, hablaba de cómo él mencionaba que si la novela gana por puntos, el cuento gana por knockout, refiriéndose al relato, pero el minicuento en ese sentido sería como un knockout en el primer round. ¿Cómo entender esto? La novela pues se sostiene capítulo a capítulo, estilísticamente el autor debe irlo llevando a uno capítulo a capítulo hasta el final. El, el relato, Julio Cortázar como también muy pues en la línea hasta cierto punto en la línea creativa y de composición de Edgar Allan Poe, ya que incluso Julio Cortázar tradujo a Edgar Allan Poe. Eh, pues en esa misma dinámica él plantea que el relato debe tener un final contundente, ¿sí? Que cuando la persona termina esto, debido al efecto, a la unidad de efecto que se ha logrado condensar, entonces pues el relato tiene un final contundente. Estos relatos, los minicuentos, pues como señalaba, eh, como señalaba el autor Tafur, Javier Tafur, pareciera ser un knockout en el primer round, definitivamente. Eh, y como señalábamos también en un principio, pues queda, después de leer un minicuento, no solo queda como el hálito, como algo que pasa, como una estela que pasa y se disuelve, sino que definitivamente eh, hay un vínculo con el lector, y el lector al interpretar está completando. Esto es importante entenderlo. También, digamos, para los creadores de minicuento es muy importante tener conciencia de estos aspectos, me parece, porque así pues cuando se aproximen a las antologías de minicuento o empiecen a buscar minicuentos, pues van a tener más elementos para ver cómo está construido ese mecanismo que es el minicuento. Voy a leer, ya que mencionamos a Julio Cortázar, las instrucciones para llorar de Julio Cortázar. Como les digo, el minicuento aquí pues adopta una forma distinta, que es la de las instrucciones, la del lenguaje del manual de instrucciones. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en que uno se suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Entonces es preciosa la forma también en que, a partir de un motivo tan, digamos, sí, tan cotidiano como es el manual de instrucciones, se despliega pues una emotividad y, y una poesía, unas descripciones preciosas. Página asesina de Julio Cortázar, Argentina. En un pueblo de Escocia venden libros con una página en blanco perdida en algún lugar del volumen. Si un lector desemboca en esa página al dar las 3 de la tarde, muere.
Sola y su alma, de Thomas Bailey Aldrich. Una mujer está sentada sola en su casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo. Todos los otros seres han muerto. Golpean a la puerta. Lo real y lo imaginario, de Costas Axelos. Un padre y una madre centauros observan a su hijo que retosa en una playa del Mediterráneo. El padre se vuelve hacia la madre y le pregunta: ¿debemos decirle que no es más que un mito? Fábula de Mariana Frank. Un caracol quería volverse águila. Salió de su concha. Trató muchas veces de lanzarse al aire y cada vez fracasó. Entonces decidió volver a su concha, pero ya no cabía, pues habían empezado a crecerle alas. Minicuento de George Loring Frost. Al caer de la tarde, dos desconocidos se encuentran en los oscuros corredores de una galería de cuadros. Con un ligero escalofrío uno de ellos dijo: «Este lugar es siniestro. ¿Usted cree en fantasmas?» «Yo no», respondió el otro. «¿Y usted?» «Yo sí», dijo el primero y desapareció. Voy a leer un minicuento de mi autoría, el cual recordé cuando leí para esta antología. Se llama Amigos. ¿Amigos para siempre? Sí, respondió el muerto, resignado. Cuento de arena de Jairo Aníbal Niño. Un día la ciudad desapareció. De cara al desierto y con los pies hundidos en la arena, todos comprendieron que durante 30 largos años habían estado viviendo en un espejismo. Y bueno, para finalizar esta serie de poemas, de esta serie de relatos fantásticos, microrelatos, voy a leer un par de relatos de mi autoría del libro Minicuentos chamánicos, publicado por Chiquitico en 2016, si no me equivoco. Ruidos. Fainá, una joven chamana de la tribu Himba, se despertó a la mitad de la noche. Su esposo estaba profundo. Él no podía oír los ruidos que hacen los muertos. Qué afortunado, pensó ella. Yo siempre los escucho bien clarito. Fainá se acercó al altar, prendió una vela en silencio y, como de costumbre, tiró los caracoles. La respuesta fue clara y concisa. No había nada de qué preocuparse. El espíritu no era maligno. Como no se dio cuenta, mucho más tranquila, Fainá volvió a la cama. Su esposo, sin embargo, siguió haciendo ruido durante varios días hasta que concluyeron los rituales funerarios. Teorías. Almuerzan pescado en una maloca de la selva peruana y el profesor se esfuerza por explicarle al chamán cómo, según las teorías cuánticas, una partícula puede estar en dos lugares a la vez. El chamán lo escucha atentamente mientras sigue el rastro de un lobo siberiano. El canto del tucán. Había un hombre que era muy famoso en la región porque podía imitar perfectamente el canto del tucán. Cuando se supo que en realidad se trataba de un tucán disfrazado de hombre, la gente perdió todo el interés. Mayordomo. Señor, ya llegó el chamán que pidió. Dice que aquí hay un espíritu. No pedí un chamán, Boris, pedí champán. Por favor, dígale que se vaya. De inmediato, señor. Boris atraviesa las paredes y lleva el recado. Ahora quisiera leer un relato de mi libro Cuentos de Minicuentos. Es un minicuento que se llama Conversión. Y en ese relato también hay varias claves de como quién es el minicuento, un poco que son como los avatares del minicuento en una situación particular. El minicuento se llama Conversión. Después de muchas cavilaciones y agobiado por los problemas de tener una bajísima autoestima, aquel minicuento decidió matricularse en un taller literario. Allí intentó hacer amigos. Al principio, recién llegado, le dirigió sus palabras a una novela de espionaje.
pero muy pronto se dio cuenta de que lo miraba con sospecha. Al poco tiempo y sin pudor alguno, ella empezó a esculcarle los adjetivos, pensando que el minicuento no era más que un micrófono. Frustrado, el diminuto personaje trató de intimar con un relato erótico, pero éste, tras desabrocharle los sustantivos, se desanimó por lo corto de su argumento. La novela de terror le susurraba verbos espantosos entre líneas, mientras que la novela histórica solo tenía ojos para una elegante y corpulenta biografía. El minicuento pensó entonces que lo mejor sería buscarse compañeros de su misma estatura y, a falta de otros de su especie, se animó a hablarle al selectísimo grupo de las poesías. Pero aquellas, delicadas e inefables, despreciaron al minicuento porque la pobreza de su léxico le impedía ir con ellas al salón de belleza. Decepcionado, triste y con la autoestima a ras de letra, el minicuento se retiró del taller literario. Tras fracasadas sesiones terapéuticas con un famoso libro de superación personal, tras una temporada alcohólica y muchos incidentes desagradables con el género policíaco, el minicuento optó por vincularse a una secta religiosa. Ahora, gracias a la conversión divina, cualquiera que lo leyese pensaría que se trata de un versículo o de un salmo responsorial. En todo caso, para alegría del microscópico relato, su autoestima se ha elevado bastante. Se ha elevado a dimensiones alegóricas que ya empiezan a desbordarle sus enanas y estrechas líneas. Roguemos todos para que este minicuento soporte el peso de la palabra celestial. Bienaventurados los pobres de vocabulario, porque de ellos será el reino de las artes. Amén. Este minicuento gira alrededor precisamente de lo difícil que es para el minicuento ubicarse dentro del mundo o dentro de las clasificaciones que se han hecho sobre la literatura. Muchas de esas clasificaciones pues a veces son arbitrarias y hay obras como poemas en prosa de Baudelaire que son textos pues que cabrían también dentro de este espectro de los minicuentos. Entonces pues toda esta charla y los distintos puntos que he mencionado y las claves que menciono también para que ustedes puedan investigar, en parte pues surgen de la invitación que me ha hecho el Centro Cultural con motivo de esta convocatorias de Arte y Cultura 2021. Así que invito a todas las personas que se conectan desde la comunidad uniandina para participar en este concurso de 150 palabras llamado Espectros de los Andes. Quisiera pues leer la presentación de la convocatoria para finalizar con esto y resolver las preguntas directamente para las personas que quieran de pronto comentar algo. Enseguida se va a abrir una sala de conversación para responder las dudas y de pronto las cosas que en medio de la dispersión que causa el pequeño minicuento hayamos podido quizás vislumbrar algunos aspectos interesantes. Y como les digo, visiten la página de Convocatorias Arte y Cultura 2021, ya que todos estos textos están a disposición y ustedes van a poder también formar su propia perspectiva sobre el minicuento. La convocatoria se llama Espectros de los Andes, concurso de escritura, la larga historia de la universidad, los secretos que guardan sus antiguos edificios, umbrales y pasajes de una arquitectura laberíntica empotrada en los cerros orientales, han suscitado este concurso de escritura. Entonces, las bases, como les digo, están en la página. Definitivamente, pues el motivo, Espectros de los Andes, da para muchos, para un universo de posibilidades infinitas de textos, ¿sí? En realidad creo que el cuento, por ejemplo, que acabamos de ver de Arreola,
del el fantasma, cuando él dice yo soy el lugar de las apariciones, ya es un ejemplo contundente de cómo un motivo como Espectros de los Andes, dependiendo del cariz, del ingenio también, y del talento del escritor o de la escritora, puede ganar perspectivas muy diversas. Así que pues muy invitadas e invitados todos a participar de estas convocatorias, y también pues dejaré mi correo a disposición en la página para que pues si alguien tiene alguna pregunta pueden consultarla, o quizás a través del correo de convocatorias del Centro Cultural. Todo esto está en la página. Muchas gracias nuevamente, pues el tiempo no alcanza para leer mini cuentos tampoco. Bueno, para leerlo sí, pero quizás para hablar sobre mini cuento no alcanza el tiempo, porque es un universo sumamente complejo, pero al mismo tiempo muy entretenido, y siempre los encuentros de escritores y escritoras de minicuento, las lecturas de minicuentos son sumamente agradables, entretenidas, eh, bueno, reaccionarias también, y los invito y las invito pues para seguir profundizando más en este mundo de la microficción, que seguramente va a seguir cobrando más y más fuerza en nuestra vida cotidiana. Así que, pues bueno, seguimos conectados con todo.